Bueno, vamos a comenzar compartiendo la parte de historia. Como ya sabemos, y se los dije para quienes no estaban en la otra clase, es que vamos a tratar de solucionar aquello de los textos que todavía no están, algunos faltan en la parte de en la página web, pero hasta que se resuelva aquello, entonces vamos a trabajar así. Y si necesitan consultar el material, se los puedo adjuntar en el grupo de WhatsApp, no hay problema. Pero soliciten, ¿sí? Igual les voy a dejar los enlaces. Licenciada, disculpe, esta es historia de segundo, ¿no? Sí, segundo y tercero de BGU. Así que, Ok, gracias. tranquilo. Sí, utilizamos el mismo material, así que no hay problema. También la clase se encuentra grabada, por si desean consultar el día, bueno, una clase que les haya quedado alguna incógnita, aquí está la clase. Vamos a comenzar desde cero. Vamos a comenzar recordando lo aprendido, recordando que vamos a comenzar con el papel de la iglesia en la difusión de la cultura medieval. Gracias a la invención, más bien gracias al movimiento religioso, la iglesia tuvo un papel muy primordial, muy fundamental en cuanto a la difusión de ideas y saberes en aquellas épocas. Al día de hoy todavía la religión por algunas personas, es parte de ella y representa algo espiritual, representa un recurso espiritual que al día de hoy a las personas les ha ayudado. Y en aquellos tiempos era mucho más fundamental. Los monjes eran aquellos dedicados a traducir y transcribir papiros o textos antiguos. Y ellos podían solventarlo, solventar esas ideas y plasmarlas para difundirlas a las personas. Eran como profesores, por decir así. Continuando. Los monjes se dedicaron a copiar y a traducir los textos, como les dije anteriormente, y las bibliotecas fueron los centros para conservar esos textos. Fue la autoridad eclesiástica la encargada de decidir cuáles ideas podían difundir y cuáles no. Quiere decir que lo que buenamente no les parecía era desechado y lo importante se quedaba, empleando métodos violentos, muchas veces impositivos a través del tribunal de la Santa Inquisición. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Santa Inquisición? Bueno, no. ¿Sí? Claro. Algo que he escuchado. Bueno, Claro, la Santa Inquisición era una secta religiosa que se apoyaba en ciertos fundamentos de los escritos que ellos tenían, pero tenían falta de noción y de conocimiento porque para ellos todo era brujería satánica y de eso abusaban y cometían actos que le puedo decir, terribles. Exacto. La Santa Inquisición utilizaba métodos muy ortodoxos para las personas que no cumplían esa parte de la nimiedad, esa parte espiritual, esa parte que a ellos no les convenía, no les convencía. Y como dijo su compañero, a veces utilizaban el salvajismo. Gracias a la Santa Inquisición se apoyaron en crear instrumentos para la tortura humana. Ya sabemos, bueno, los que mayormente conocen, que la horca, también existe la guillotina y algunos... La quema Exacto. también. También existía la hoguera. ¿Qué más? La pera era algo que le ponían a la mujer, ya usted se imagina en dónde, y se le iban abriendo y le hacía pedazos. Mente perversa. Sí, exacto. Y no solamente a la mujer, sino también a los mentirosos. Habían algunos charlatanes que les introducían en la boca o en orificios, de manera que al abrirse les genere las fracturas de sus órganos internos, de ese tejido. Y morían desangrados. Otras personas utilizaban la doncella de hierro. No sé si recuerdan o no sé si habrán escuchado de la doncella de hierro, que era un tipo de mujer donde se encerraban a las personas. Y a veces tenían púas y cuando se encerraban, pues ustedes ya sabrán qué sucede. En resumen, fue una época muy sanguinolenta.
¿Y a quiénes castigaban? Muchas veces castigaban a homosexuales, a mentirosos, a mujeres que las acusaban de brujería, de pederastia, a personas, a violadores y otros, a otras personas más. Continuando. También a ello, bueno, el estudiante Carballo quiso dar alguna aportación antes de cerrar este capítulo. ¿Nadie quiere dar? Sí, quería cotizar algo. También ellos aplicaban este tipo de dogma cuando ellos en cierta similitud querían apropiarse de cosas que no les pertenecían. Exacto, en caso de, para castigar no solamente lo utilizaban, sino también para apoderarse de algo. Pero continuando, esto, bueno, fue un periodo en la época que fue muy cuestionado. Hasta el día de hoy sigue siendo cuestionado. Y por eso, bueno, se han creado organismos que, bueno, al menos ya no deseen que eso se siga aplicando. Y ahora utilizan correccionales y sanciones que no tienen que atentar contra la vida del ser humano. Pero todavía sigue existiendo la llamada pena de muerte. Y en algunos estados es admisible. También existen los castigos por parte de algunas tribus o algunas partes regionales, pero eso ya es más en el campo colectivo y comunitario, ya no es general. Bueno, a través de ello también se invencionó la universidad. Por una de las, en el contexto europeo se desarrollaron las primeras universidades y que sustituían a escuelas monásticas y catedráticas para poder reformar el aspecto educativo. Se dedicaron a enseñar y también a impartir aprendizajes e investigaciones en materias que ahora no son las fundamentales, pero eran materias que referían a la rama del saber, a las ramas filosóficas, a las ramas de derecho, a la medicina, que nunca ha dejado de ser importante porque es para la salud del ser humano, y la teológica, que tiene que ver más con lo espiritual, quiere decir con las divinidades, con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto estaba regido con la gobernanza de reyes, emperadores, obispos, etcétera. Bueno, continuando con ello, a través de este paso también, bueno, podemos ver expansionismo europeo, donde Europa se consumó en grandes imperios, donde hubo revoluciones y movimientos. Tenemos otro capítulo en Europa donde se desarrolló el socialismo, donde aparecieron corrientes económicas, donde hubo luchas sociales y hubieron grandes exponentes, por ejemplo, el creador del socialismo, que fue Karl Marx, y también tenemos a Engels, que fue su, por decir así, su coayudante, su autor, su mano derecha. Ese es el verdadero tema, su mano derecha. Bueno, a través de ello ya vamos a dar otro paso a la cultura y la vida de los pueblos precolombinos, a lo que corresponde nuestra identidad cultural. Y bueno, tenemos las culturas que nacieron en América. Tenemos a las producciones intelectuales significativas. ¿Quién desea leer este extracto que está aquí? Este párrafo. Ya le leo, licenciado. Las civilizaciones precolombinas produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación de los fenómenos naturales y el registro de las experiencias. Fue así como en esas culturas la matemática y el calendario, la religión tenían estrechos vínculos, ya que aún las primeras servían para ordenar con conocimientos sobre astronomía, lo que determinaban su calendario, la actividad agrícola y el cultivo. Y el culto, perdón. Bueno, tiene mucha razón y gracias. Produjeron con las civilizaciones
de la época precolombina se produjeron muchísimos factores, muchísimas realidades mediante la observación de ciertos fenómenos. Y bueno, desde ahí se invencionaron algunos campos de la ciencia, como por ejemplo la invención del calendario y la evolución de las matemáticas. También tenían estrechos vínculos con la religión. ¿Por qué se dice que el calendario y la religión tenían estrechos vínculos? Bueno, al menos nosotros utilizamos el calendario maya. Es de ahí donde se dice que las deidades se envían en un cierto periodo de cosecha, y de aquí que se crean los días. Y también, bueno, al menos también se ve cómo se inventó el calendario por la forma en la que rota nuestro planeta también. Y bueno, en este caso aquí entra la astronomía. ¿Ves? Lo que determinaban su calendario. La actividad agrícola y el culto. Quiere decir, en ciertas noches yo voy a poder realizar un culto, una adoración, y en otra es una época perfecta para que exista cosecha, para germinar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Bueno, tenemos a la matemática como uno de los primeros campos que se invencionó en la cultura maya y el número 0. Los mayas crearon un sistema de numeración vigesimal parecido a algún modelo de otras civilizaciones de la cultura mesoamericana. El principal logro de la civilización fue el desarrollo del número 0. Quiere decir que ellos lo invencionaron. Para los mayas el 0 surgió como una necesidad, dado que el sistema numérico era posicional, es decir, que cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo con la posición en la que se encontraba. Pero en cambio el 0, para ellos, al menos el 0 era representado como un caracol, o al menos así. Según en este gráfico se ve la numeración maya que encontraban. Si se dan cuenta, es diferente. Bueno, cada valor es relativo al lugar que ocupa. Y era imprescindible para ellos que existiera al menos un símbolo, un signo en el que se exprese que no hay nada, que hay una ausencia de unidades. Y el mejor símbolo era el caracol, el 0. Para ellos significaba no hay nada. Pero a pesar de haber empleado este signo, parece que a los mayas no les interesaba el concepto de una cantidad nula. Quería decir que ellos no querían al mismo tiempo que exista esta cantidad. Y por tanto se desarrolló para calcular las fechas y elaborar el dichoso calendario que les mencioné. Continuando, los sistemas de numeraciones se vieron reflejados, por ejemplo, en el maya con su calendario, y ahora tenemos a los incas y el llamado quipu. Para las matemáticas incas desarrollaron un sistema aritmético para tener, con la finalidad de contabilizar. Bueno, en este sistema también emplearon las operaciones básicas, que son la suma, la resta, multiplicación y división. Y a diferencia de los mayas, que son la cultura que analizamos, ahora los incas no tenían la necesidad de ocupar la cantidad de 0. Por ejemplo, este era un quipu, o al menos esto es lo que ellos realizaron, que era una soga que tenía nudos que representaban cantidades. Por ejemplo, tenía millares, centenas, decenas, unidades, y bueno, y trataban de plasmar una cantidad referente a la cantidad de nudos que había. Bueno, una vez que registraban cantidades, a ese nudo con cuerda, ese nudo formado por cuerda, y quipu en retrospectiva significa cuerda, nudo, puede tener 2 a 3.000 cordeles. Quiere decir que era una cuerda bastante prominente. Bueno, el color de la cuerda identificaba lo que simbolizaba el número que se plasmaba en la cuerda. Y aquí se dice que el blanco era para la plata, el amarillo para el oro y el rojo era para los soldados. Quiere decir las cantidades de cosas, de valores que se pueden contabilizar. Por ejemplo, la plata que ellos tenían, el oro que ellos tenían y la cantidad de milicias que ellos poseían en ese tiempo. Bueno, dependiendo del nivel en que se colocaba el número, la decena, si se colocaba en lo más alto, hasta el descender, esperen un rato. Ya, continuando. Desarrollaron un instrumento denominado, bueno, si se colocaba el más alto,
y hasta descender a la unidad en el extremo inferior de la cuerda. O sea, quiere decir que desde lo más alto hasta el final se daba su cantidad. Y bueno, dependiendo de la cifra, pues era colocado la cantidad de nudos que se requerían. Y bueno, también desarrollaron otro instrumento titulado Yupana, que es un ábaco o una especie de calculadora. Y esta era utilizado por los quipucamayos o los contadores. Y en esa época, pues bueno, era importante. Apenas estaban comenzando, pero bueno, para ellos ya era un descubrimiento. La fabricaron a través de barro, piedra, madera y huesos. Y por lo general medía de 20 a 30 centímetros. Bueno, y también llevaba dibujados cuadrantes donde se colocaban granos de maíz. Este sistema se utilizaba para censar alguna población o algún tipo de abastecimiento, que era lo que sucedía en algún campo, cuantificar cosechas y calcular las estadísticas en aquella región. Si bajamos, no solamente los mayas y los incas tenían su sistema matemático, no habían evolucionado en ese aspecto, sino que también tenemos a los aztecas. Los aztecas también poseían su sistema a través de los números con el maíz. En el cambio se empleaban 4 símbolos básicos para los principales números. Dado que la escritura era de manera ideográfica, o quiere decir que la escritura se basaba por medio de jeroglíficos, de símbolos, y se la plasmaba en paredes como lo hacían los egipcios, los símbolos numéricos aztecas también lo eran. Quiere decir que ellos utilizaban símbolos como números. Y como el maíz era su cultivo predominante, los símbolos numéricos estaban inspirados en este tipo de cereal. Así el 1 se representaba con una vaina de la semilla del propio maíz. El 20 estaba representado por la bandera empleada para marcar los límites de un terreno, y para el 400 una figura era una planta de maíz o una pluma, y para el 8000 un costal. ¿Ven? A través de símbolos ellos ya entendían, decían, ya, un costal significará el número 8000. Pero si queremos representar el 1, queremos una vainita de maíz, una espiga. Y bueno, por su parte, tenemos aquí figuras. Por ejemplo, tenemos aquí tierras, un mapa de tierras donde utilizaban diferentes figuras para definir cuánto era la medida de esa tierra, cuánto era el terreno de esa tierra. Miren cómo eran tan inteligentes que ellos decidieron saber cuánto era el terreno, cuánto medía, y por tanto crearon un sistema de figuras que les permita conocer cuánto mide. Y ellos lo transmitían esos conocimientos a los demás. En cambio, acá dice que tenían, esto es un detalle de una página del Códice de Santa María Asunción. Y en este documento se ve cómo los aztecas tenían un registro en las áreas de la tierra para calcular cuántos impuestos debían pagar. Desde ya eran muy inteligentes, porque si bien no tenían registros con los números, no tenían conocimientos, no sabían nada, pues ellos habían ideado sus formas para averiguar aquello. No se quedaban con la duda, sino que trataron de invencionarse. También diseñaron o desarrollaron un sistema de fracciones de unidad, y esto les permitió calcular áreas de superficies, en especial de terrenos agrícolas e inmobiliarios. No utilizaban cifras decimales, pero sí utilizaban un sistema muy parecido al inglés, en el que los pies y las pulgadas se pueden sumar por separado y se pueden convertir en 12 pulgadas de un pie. Es decir, que ellos, además de medidas, también aplicaron un sistema de fracciones y de cifras. Y bueno, con ello pudieron calcular pulgadas de pie. Bueno, continuando, aquí está la figura que se leyó anteriormente. Un punto, o un dedo, una bandera, una pluma. Ve, miren, el número 1 significaba un punto o un dedo. La cantidad de 20 era una bandera, y esa bandera es la que se utilizaba para medir terreno, según por lo que se leyó. El 400 significaba una pluma o cabello.
8,000, un costal, como se le dijo. El número 8,000 era una bolsa o un costal. Y bueno, ya cada quien tiene su manera de dibujar. El número 10 máscaras de piedras preciosas. Bueno, y aquí, por ejemplo, en esta parte ya se podía visualizar cómo ellos contabilizaban. Por ejemplo, el 1, si hacían 10 puntos, pues decían que eran en total 10, y esto es máscaras de piedras preciosas. ¿Sí? En cambio, acá hay una bandera. Tenían que contar la cantidad de banderas. Si son 5 banderas y son por 20, en total dice que son 100 bolsas de cacao. Y esta es una bolsa de cacao, según ellos. Yo no, porque bueno, al menos yo no lo entendería. Pero para un azteca era muy sencillo. 400 bolsas de algodón, porque aquí, según veo, solo hay una pluma. Por tanto, dice que uno, bueno, al menos este símbolo es 400 y aquí dice 402 mantas de algodón. ¿Y por qué 402? Bueno, 400 y el dedo, 1, 2. 402 mantas de algodón. Y bueno, continuando aquello, era para ellos muy sencillo. Según el tiempo y los calendarios en las culturas precolombinas y de la manera oriental y la griega, el tiempo era concebido de forma cíclica y no era lineal. Quiere decir que acababa un ciclo y comenzaba otro nuevo, pero que iba en constante movimiento. No quiere decir que se acababa y que ya finalizó, no. Es por ello de ahí provino lo que es el año. ¿Sí? Así como los orientales y los griegos clásicos, el tiempo era cíclico y no lineal. Y bueno, en la modernidad todavía seguimos viendo que el año se produce, es un ciclo de 365 días, que al terminarse no es que se acabe para siempre las cosas y que ya no, sino que significa otro año más. ¿Sí? Por ser culturas eminentemente agrícolas, mayas, incas y aztecas no veían el tiempo como un pasado, presente, futuro, sino como el inicio de un nuevo ciclo, así como el inicio de las mismas estaciones del año y también de épocas de lluvia y épocas de sequía. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Una consulta, licenciada. Los mayas eran adoradores de dioses para todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, todas las civilizaciones, o al menos las culturas antiguas, eran politeístas. Quiere decir que al menos en América adoraban a muchos dioses. ¿Y estos dioses venían de dónde? De seres de la naturaleza. Ellos eran los principales. Tenían al dios sol, tenían al dios de los mares, tenían a la madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy todavía en la región interandina siguen alabando a la Pachamama, que es la madre tierra, al menos en nuestra cultura, pero en otras culturas tienen otros nombres para otros dioses. Y esos dioses no eran dioses supremos como al menos en el cristianismo, que es un dios perfecto, sino que venía también con características humanas. Por ejemplo, al sol se le decía que era un dios muy, era un dios que era muy enojado, tenía ira, y que por eso se lo asociaba, que la furia era proveniente del dios sol. Así, por ejemplo. A partir de este tiempo y de los calendarios se produjo el famosísimo calendario maya, que lo pueden observar de esta manera. Una vez que el calendario termina todo su curso, pues se da el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Lastimosamente, por gracia de este calendario, es que se han todavía develado algunas culturas que predicen que supuestamente existe el fin de los tiempos. Pero a veces son noticias falsas y sin fundamento. Como que decían que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Incluso sacaron una película, pero y lo tomaron porque decían que en el calendario maya aseguraba que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Pero en realidad tal vez se les pasó por alto que era el fin de un ciclo y el inicio de otro. También recordemos que ellos no eran conocedores de la verdad. Ellos
tuvieron su tiempo, hicieron lo que más pudieron en descubrir algunos acontecimientos, pero no tenían la verdad absoluta. Y es algo que al día de hoy nadie la puede tener. ¿Sí? Y bueno, en cambio, en el calendario maya se tiene un total de 260 días. Mientras que el HAP, que es un calendario solar, tiene 360 días y tiene 5 malos días. Y bueno, continuando, tenemos textos proféticos, como el monumento Tortuguero 6, que dice que aquí, por ejemplo, en este aspecto había dicho que predecía algo. Días y meses, sucederán avistamientos, van a existir dioses que van a hacerlo, que van a arrasar con algo, o va a existir un acontecimiento. Y bueno, trataron de descubrir qué decía. Sin embargo, no es como que lo hayan descubierto todo, sino que es algo que podría pasar como que no podría pasar. Bueno, continuando. Este para ellos era su sistema, cada conjunto, cada ilustración significaba algo. Y bueno, esto fue una gran invención para realizar el calendario común que tenemos hoy en día. En cambio, si los mayas tenían este calendario que está de esta manera, los incas tenían otro completamente distinto. El calendario que los incas invencionaron fueron a partir de la observación de los movimientos que hacían el sol, la luna y las estrellas, de manera que pudieran aprovechar mejor sus influencias en el tiempo agrario. Ellos utilizaban más la creación de un calendario que les permita conocer fechas exactas para cosechar. Y una vez que encuentren esa fecha, ellos podían producir más. Además, pueden también tener sus reservas de comida en caso que exista sequía o hambruna. Y ellos ya no necesiten cosechar y esperar a la cosecha, sino que ellos ya tenían sus propias reservas. Estaban prevenidos ante esos desastres, ¿sí? Bueno, para ellos el año, que le decían Huatá, de 360 días estaba dividido en 12 meses o 12 lunas de 30 días. Y bueno, le agregaban 5 y los agregaban al finalizar este ciclo de 12 lunas. Los meses llevaban nombres de fenómenos naturales o aspectos de la agricultura. En este aspecto, los astrónomos observaban el solsticio y los equinoccios con la ayuda de 13 pilares de piedra, dispuestos de tal forma que en cada mes, cada uno de ellos señalaban por dónde salía y por dónde se ocultaba el sol. Y si a través de esto también veían dónde podían hacer fiestas, dónde podría existir el periodo de siembra y el periodo de cosechar, como se los mencioné anteriormente. Además, observar el sol, la luna y las estrellas les permitían calcular de qué manera existían los solsticios de verano y los de invierno. Y el territorio del imperio se extendía entre los hemisferios norte y sur, pues descubrieron la zona ecuatorial donde el sol no producía sombra durante el equinoccio. Digamos que era un periodo de un fuerte calor. ¿Sí? Ellos crearon a partir de ello el reloj solar, que es esta figura que pueden observar, como un artefacto para medir el tiempo, para observar cómo interactuaba el sol. Incluso su nombre se deriva de donde se amarra el sol. Lo labraron en granito y donde se eleva un cubo con 4 caras. Este es el cubo, que miran hacia cada punto cardinal, norte, sur, este, oeste. Y servía para determinar estaciones según la sombra que daba el sol. Es como un reloj de sol, pero hecho con piedra y además que calculaba tenía otro tipo de función. Trataba de precisar el solsticio de invierno para las fiestas del dios sol. O sea, que donde cayese la época más acorde a una época próspera, le rendían culto al dios sol. Como le mencionó el compañero anteriormente, que ellos tenían creencias hacia ciertos dioses, eran politeístas, les gustaba rendirle culto y sobre todo al principal, que es el dios sol. Y bueno, algo muy curioso que tienen que saber es que
Es muy enigmático saber cómo cada cultura creó sus propios sistemas y ellos no estaban en comunicación como el día de hoy. Si se dieron cuenta, cada uno creó su propio calendario, creó su propio sistema contable, pero ellos no tenían noción que la otra cultura lo había hecho, ¿sí? Comenzaron a realizarlo. Puede que lo hayan realizado en diferentes épocas, pero ellos nunca dijeron, ah, ya, la civilización de acá creó su propio calendario. No, ellos solitos, ellos solamente descubrieron de manera autónoma cómo realizar sus invenciones. Por eso es que existen tantas unificaciones que existen. Bueno, continuamos. Registraban el tiempo en 2 calendarios los aztecas. Tenían un solar de 365 días, que es uno de los más apegados al que tenemos el día de hoy. Y estaba compuesto por 18 meses y 20 días. Pero bueno, ya aquí sabemos cuál es la diferencia. Nosotros nomás tenemos 12 meses. Más 5 días inútiles. Incluso ellos también tenían sus 5 días aparte, sus días malos. Y bueno, tenían otro tipo de calendario que venía con 260 días y que se repartían en 13 meses. Ese está un poquito más cercano al calendario que tenemos por acá. ¿Sí? Y bueno, también poseían la Piedra del Sol, que es esta que ven aquí, y que se encuentra ubicada en un museo de la Ciudad de México. Y bueno, esta piedra de sol estaba colocada en la cima del templo principal de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Quiere decir que cualquier persona la podría ver. Y fue esculpida por hombres, en ella fueron esculpidas los nombres de los días y de los años. Pero no es el calendario, sino más bien un símbolo ritual de un dios viejo. Entendí. Contenido. Y bueno, los contenidos poseía 3 anillos, por lo que se ve. Tenía 4 anillos, según dice. Y en el primero se divide en 20 partes con figuras que representan cada día del mes. En el segundo está formado por 8 segmentos separados por figuras en B que simbolizan los rayos solares. Y en el tercero está dividido en 2 bandas. La parte superior contiene la fecha final del calendario y las cabezas de 2 serpientes superpuestas, de cuyas fases salen los rostros de Quetzalcóatl, personificado como Tonatiuh, el sol de Tezcatlipoca. Bueno, sí, ya sé. Bueno, y por último, el cuarto anillo se representan las estrellas. Es decir, en este que ven de esta manera. Cabe destacar, y un dato muy curioso, es que los pesos mexicanos o la moneda mexicana tiene su simbología a través de esta piedra de sol. Las más pequeñas representan los cuatro anillos principales. Cada moneda tiene los anillos, pero por partes. Y si uno los une, pues va a formar la piedra de sol. Bueno, vamos a dejarlo hasta esta parte. Déjenme tomarles captura, porque creo que ya van a ser las 5. Y bueno, con esto ya finalizamos. 3 minutos. Sí, faltan sus minutos. Y bueno, ¿tienen hasta el momento alguna pregunta? Me falta retirar el libro nomás. Entonces ya esos son todavía los primeros calendarios que hubo nomás a la esta, porque nosotros igual estamos regidos al calendario romano, si no me equivoco, ¿no? Sí. Religión de los mayas. Ajá. Bueno, los mayas tenían su propia religión, pero no estamos regidos bajo esa religión. A nosotros al menos tenemos, creo, si no estoy mal, el gregoriano, el calendario gregoriano. Y bueno, déjenme tomarles la asistencia. Bueno, aquí ya, con las capturas ya se basa y también con el video. Pero todavía no salgan porque les estoy terminando de tomar. A ver, déjenme ver, participantes. Déjenme dejar de compartir. Y bueno, espero que la clase les haya servido de mucha ayuda. En tal caso, si necesitan resolver alguna inquietud, pueden hacérmelo saber en el chat.
Y bueno, bueno, creo que si ustedes les envían a retirar libros, porque no tengo mucho conocimiento de eso, pues está correcto. Incluso yo puedo actualizarme de ello, porque no sé si estemos en el mismo texto. Bueno, déjenme terminar ya de tomarles la captura para que ya puedan ir en paz, llenos y dotados de conocimiento nuevo. O bueno, no sé si conocían esto, pero espero que les haya servido. Bueno, ahora sí, ya oficialmente. Bueno, una parte sí era de conocimiento. Y lo nuevo, bueno, quédense con lo nuevo, reflexionen lo que tenían anterior y bueno, déjenme terminar de